Más bienvenidos al podcast Inmuebles sin Filtros. Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo muy bien, mi Jaime. Chacho, bienvenido. Hoy tenemos un invitado, Chacho Campos, que aparte de ser un gran amigo, socio y conocido, experto en marketing digital, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en marketing inmobiliario. Nada de sacar trapos sucios ni nada, vamos a... Tranquila la plática. Okay. Chacho, bueno, pues la idea es al inicio como dar un poquito de pues nomás de tu background, de a qué te dedicas y ese tema. ¿Cómo empezaste en este tema? Así es. Es curioso porque el primer cliente que tuvimos en la agencia fue inmobiliario, güey. O sea, ¿sí? Arrancó siendo un proyecto de diseño publicitario, pero con fines inmobiliarios. Entonces, nace el proyecto digital hace 12 años. 12 años primero con la parte de convertir la publicidad tradicional en un poco más creativa y enfocarlo a temas digitales. Y con la evolución pasamos desde comercio electrónico hasta tema de branding, posicionamiento y al final especializados hoy en el tema hotelero, un ramo, y inmobiliario, el fuerte del negocio. Entonces, obviamente con esta transición de la evolución digital, primero arranca todo lo creativo y ahora se especializa en datos, güey. Hoy el marketing que realmente hacemos es sobre datos y algoritmos. Es totalmente algo ajeno a lo que la gente mastica, que es publicidad digital, redes sociales. Hoy es algoritmos, pautas y conversión de data, güey. Análisis como a nivel Big Data, grandes bases de datos. Analizas bases de datos. Esas bases de datos. Las generas a favor, o sea, las bases de datos las terminas metiendo a favor de tu información. O sea, hoy es más exitosa una campaña que se mide y se vuelve rentable a una inversión de marketing simplemente por hacerla, güey. O sea, un desarrollo inmobiliario puede tener millones de pesos invertidos en mercadotecnia, pero sin medición. Ahí realmente está la oportunidad que tenemos nosotros, que buscamos que el marketing que hacemos sea medible para poder cuantificarse con conversiones, güey. Es realmente el éxito que hoy tiene el negocio, por así llamarlo. Ahora, supongo que conforme va pasando el tiempo, el marketing digital que tú manejabas hace 12 años se va convirtiendo, ¿no? Las plataformas empiezan a tener este movimiento de algoritmos y a lo mejor, no sé, o sea, ¿qué tanta temporalidad, por decirte en este sentido, de la data y tiene una campaña, güey? Porque tú a lo mejor puedes armar algo que dices, güey, ya le atiné al pedo de lo que tengo que hacer, te caen leads y todo. 3 semanas después eso que estabas haciendo ya no funciona, o sea... ¿Qué tanto hay en esa evolución en el tema de las plataformas? Y eso? A ver, nosotros decimos que el algoritmo es bipolar, güey. O sea, un día anda de buenas, otro día anda de malas. Un día funciona, otro día no funciona. Realmente la permanencia... ¿Así de un día a otro? De un día a otro cambia todo, güey. O sea, nosotros hace 4 años vivimos lo que le llamamos el martes negro, que fue cuando salen las políticas de no traqueo de información, que te decía tu teléfono de, oye, permites que tu información sea utilizada con fines comerciales y te daba a escoger sí o no. Ese fue lo que nosotros llamamos un martes negro, porque a partir de ese momento todas las campañas digitales que eran por conversiones o interacciones cambiaron, güey. El algoritmo dejó de funcionar prácticamente. Entonces pasaron miles de problemas entre Apple, Facebook, Instagram, X, que hoy Twitter es X, ¿no? Y hasta el punto donde el estudio del algoritmo nos llevó realmente a darnos cuenta cómo podríamos operarlo de manera que los resultados siguieran sucediendo. Es por eso que post-pandemia hubo como un colapso en el comercio electrónico, que los que estaban vendiendo miles de pesos o millones de pesos, de repente, pum, para abajo, güey. Entonces, ¿eso qué nos llevó a hacer? A empezar a estudiar cómo era el comportamiento del algoritmo, güey. Y ese estudio me imagino que no es información que esté como fácilmente disponible. No. O sea, no es como que... léete este libro de cómo funcionan las nuevas políticas, es prueba y error, ¿no? No, ese tema se llama el promedio de pantalla de uso de mi celular, güey. O sea, la realidad es que mastico, como, desayuno, ceno, redes sociales, güey. O sea, ya tengo hasta alarmas preprogramadas para el tiempo que, o sea, consumo el digital, güey. O sea, TikTok, Instagram. Y este tema, pues, es un análisis también de que tú como operador de una estrategia te vuelves consumidor de contenido digital todos los días, güey. Porque si no, pues el algoritmo te gana. O sea, no puedes ver reacciones del algoritmo. Ahora, este tema, pues, ¿qué es? O sea, como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero, el algoritmo o el creador de contenido o el consumidor? ¿O quién? O sea, ¿quién define hacia dónde va el pedo? O sea, el interés de la rentabilidad de las redes sociales, güey. Ese es el verdadero sistema del algoritmo, güey. O sea, porque, a ver, hoy hablamos del algoritmo de redes sociales, pero un algoritmo está detrás de Amazon, detrás de Mercado Libre, detrás de Pinterest. O sea, en todas las plataformas hay un algoritmo que genera una cuantificación de operaciones para un resultado, güey. El detalle de Facebook, de TikTok, de Instagram, de YouTube, de Google, es tener cautivo a tu usuario para poderle mostrar publicidad y esa publicidad poder ser cobrada, güey.
Entonces, esa es la verdadera naturalidad del uso del algoritmo. Te mantengo cautivo, mientras estás cautivo te voy metiendo publicidad que yo se la estoy cobrando a las empresas. Sí, como que dicen que la nueva moneda es la atención, ¿no? O sea, lo que importa es la atención del cliente, ¿no? Entonces, y en ese sentido, o sea, tú por decirte, ¿no? En un tema de dirigir un tema de marketing inmobiliario, ¿no? Uh-huh. O sea, de, no sé, un fraccionamiento o algo así, un desarrollo. Supongo que o sea, ¿cómo empiezas en ese sentido como la prospección o una campaña? Porque digo, tú me lo estás diciendo, güey, tienes YouTube, tienes Google, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, LinkedIn, o sea, todo eso es... ¿Cómo planeas, güey? Si le inviertes a todos, ¿qué tipo de contenido? O sea, supongo que para cada proyecto es diferente, ¿no? Sí, ¿cómo es ese trayecto para definir una campaña ideal para un desarrollo o para un producto en específico, ¿no? Sin duda, yo pienso que el tema inmobiliario demanda que la palabra especialización tiene que estar dentro de las agencias. O sea, hoy no demeritamos el trabajo en ninguna agencia, pero güey, si no te dedicas al tema de entender el sistema inmobiliario y el mercado, no puedes hacer marketing inmobiliario. O sea, yo no puedo llegar a decirte, vamos a vender estas torres que salen en 80,000 pesos metro cuadrado y, por ejemplo, ahorita donde estamos a nivel León, no hay público para ese mercado, güey. Entonces, cualquier agencia que se dedica a manejar redes sociales te diría, sí, te hago publicidad, te pongo a la familia feliz, a los niños güeros, a los niños gringos y vas a ver que es una súper inversión. No va a funcionar, güey. O sea, tú no puedes crecer una demanda donde hoy hay mucha oferta, ¿no? Entonces, parte de la especialización inmobiliaria recae en que hoy al hacer una estrategia va sobre el tipo de producto que vas a vender, el monto de esas inversiones o esos productos que vas a promover y sobre todo la comunicación, porque la estrategia va desde que recae sobre, oye, voy a poder venderles a qué tipos de créditos, me voy a buscar inversión en tipo de un crowdfunding o un tema de atracción de inversión para el sustento del desarrollo, sí. O voy a buscar ya la venta para inversionistas de renta, de que no sea su second home, sino más bien un ejercicio de renta. Entonces, desde ahí recae el entender las necesidades y yo pienso que hoy la mercadotecnia debe de estar involucrada desde la creación del proyecto. O sea, no solo en el, ya tengo esto, véndelo, porque a ver, ya tengo esto, véndelo, ¿y quién te dijo que se podía vender, no? Entonces, esa parte, el marketing sí tiene que estar involucrado desde cómo voy a hablar, si va a ser un estilo de vida. Hoy trae mucho de fama y empresas que realmente yo no coincido que sea esta la filosofía del good living o el good life, que es el estilo de vida perfecto donde tienes amenidades, tienes todo caminando y tienes todo. A lo mejor la gente no quiere eso, güey. Y no tienes tú que obligar a la gente a que te compre ese concepto. A lo mejor la gente quería algo que le alcanzara, güey, y no tener deuda. A lo mejor quiere preocuparse por menos tema de que su nómina no le alcance para pagar una mensualidad o que sea una propiedad que a lo mejor sí me alcanza con mi mensualidad que gano en el negocio y se renta fácil, ¿no? Entonces tienes que analizar muy bien qué mensaje quieres mandar según el tipo de cliente que tienes, güey. Y eso es realmente la planeación del inicio apenas de una estrategia de marketing. Ahora, ese es el escenario ideal, que tú te involucres desde un principio y que el producto esté diseñado en torno a un mercado que tú sabes que existe o que tú puedes tocar. Pero la gran mayoría de los casos te deben de llegar ya con el producto terminado y de, güey, ¿cómo le hago para vender esto? ¿No? Sí, ayúdame, haz la campaña, ponemos unos espectaculares. O sea, desde las campañas más anticuadas, preguntarte un poquito sobre cómo, o sea, cuando tú tienes ese acercamiento del cliente que ya tiene el producto terminado y que dices, híjole, esto está complicado, porque eso seguramente a nosotros nos pasa en lo individual mucho, ¿no? Como de, ¿cómo voy a vender esta casa o este terreno o este local o lo que sea? A ti te debe de llegar un desarrollo de 200, 300 casas. No, muchos, y órale, vende este producto, empújalo. ¿Tú cómo es ese trayecto con el cliente para llevarlo a una campaña exitosa? Ya si el producto no necesariamente fue tu mundo ideal. Sí, claro. El 80% me atrevo a decirte que los proyectos que llegan ya llegan con pedos. O sea, ya llegan con pedos porque el marketing se ha desvalorizado desde la creación de la estrategia. O sea, refuerzo un poquito lo que te decía. Llegan con problemas y te dicen, oye, no estoy vendiendo. No estás vendiendo, ¿por qué? Entonces, lo que nosotros intentamos en el ejercicio actual, antes era salir a querer cambiar la comunicación y enfocarnos, hoy es saber realmente a qué público le estás vendiendo y cómo le estás comunicando. Sin embargo, pues eso no garantiza que vayas tú como agencia a hacer que vendan, porque a lo mejor el problema, la raíz es el producto. Entonces, nos ha tocado algunas oportunidades de literal hacer que reconsideren el proyecto.
ya teniendo autorizaciones, licencias, permisos, todo. Pero lo importante aquí no es tanto el tema de qué se hace, sino la valorización del costo contra el gasto. O sea, si te puedes ahorrar mucho dinero cuando lo planeas desde arrancar. Si no, va a tener solución, va a ser mucho más caro. Sí, la fase de diseño en cualquier tipo de proceso pues es la manera más fácil de generar cambios y menos costosa. Sí, claro. Y llegas ya con, es que ya invertí, y sobre todo el reto es que llegan un poco incrédulos de estrategias bien sustentadas. Entonces es como ya la medicina que va a ayudar a medio mejorar, porque no tienes la cura, güey. O sea, una agencia como nosotros muchas veces se cree que podemos llegar a tener curas de problemas y, güey, pues nosotros no fuimos quien ocasionó el problema. Entonces, a veces sí, cuando te llegan con este tipo de situaciones, hoy tenemos un privilegio que es saber con quiénes sí queremos trabajar y con quiénes no. Que simplemente no digo que sea, el tema inmobiliario siempre va a ser un producto bueno. O sea, siempre se va a vender tierra y siempre se va a vender ladrillo. Sin embargo, ¿en cuánto tiempo? Esa es la respuesta. O sea, porque puedes tener un desarrollo que es, bueno, no lo vendí ya en 2 años, lo vas a vender en 10, ¿no? Pero se va a vender, aguántalo. O sea, y si lo vas a poder aguantar, ¿no? Esa es la parte real de las consecuencias de mediano plazo que suceden con proyectos que llegan ya con problemas en la agencia. Y más o menos, o sea, en este sentido, en una cuestión de empresa, estás hablando, lo ideal sería en el tema de marketing, el timing, ¿no? O sea, ¿cuándo meto el marketing? Ok, desde un inicio. Y puedo decir en un tema de desarrollo inmobiliario, ¿qué función juega en un presupuesto o en un tema en ese sentido? ¿Cómo puede calcular un desarrollador qué presupuesto debe de ir a marketing? Normalmente está ligado a un porcentaje, ¿no? Yo había en lo que denominan soft costs en los estudios pro forma, antes de cualquier desarrollo inmobiliario tiene un estudio pro forma financiero, y yo he visto asignaciones del 2 al 4% al presupuesto de marketing. ¿Coincides? Sí, estamos acostumbrados a trabajar con un 3%, pero un 3% global. Ojo, la especialización que tenemos nosotros en la agencia no solo va en el tema digital, también va en una cuantificación de medios alternos espectaculares, temas de radio, temas de captación, según el producto. ¿Equipos de ventas? ¿Te metes a capacitar al equipo de ventas? Podemos entrar, incluso hemos piloteado, que ojalá un poquito más adelante en el podcast platiquemos de la importancia de los leads, porque si entramos ahorita en tema nos vamos a desviar, pero sí nos metemos. O sea, nos metemos desde la labor de venta, la fuerza de ventas y el material que usan comercial para cuantificarlo, porque pues realmente hoy lo que hacen muchas agencias es hacer basura cara, ¿no? O sea, brochures muy bonitos, pero que al final terminan en un cajón o en la basura, güey. Sí, porque eso es un punto importante, digo, aunque nos desviemos un poquito en ese sentido, es tú como marketero, pues en este sentido es, yo te hago una campaña, te entrego un lead, ¿no? Que hablábamos hace rato del funnel de ventas, o sea, en ese sentido es qué tanta conversión pueda tener ese lead y cómo saber de quién fue responsabilidad, güey. Si el del que hizo marketing digital o del asesor que no le supo dar la atención, güey, ¿no? Es que es la pelea sin fin que siempre tengo. O sea, siempre se va a tener por qué llegas y de quién fue la culpa, de la fuerza comercial o de la estrategia de marketing, por qué no hubo ventas o por qué no hubo cierres. Entonces, hoy sí hay herramientas para sistematizar. O sea, hoy va desde el tema de una gran diferencia cuando atiendes a alguien por medio de un audio a un copy-paste de un texto. O sea, de ahí sube el nivel de conversión de una campaña. O sea, ¿cómo tú pudieras medir que tuviste una buena estrategia digital o de marketing completa, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedes medir ya sea en una cuestión de tiempo o de leads, de me gustas, de contactos, de visitas? O sea, ¿cómo la puedes realidad saber que es buena, güey? La realidad en la práctica, con una eficiencia, con datos que sirvan para medir a un inversionista y a un director comercial, es costos, KPIs sobre costos. Costos de mensaje, costos de cita, costo de cita asistida y costo de cierre, ¿no? O sea, porque tú puedes recibir 100 mensajes. De esos 100 mensajes, precalificar o perfilar 20 y de esos 20 te asistan 10 al fraccionamiento y de esos 10 cierre 5. Pues al final, lo que invertiste en marketing es lo que te costó vender. Y es igual. Hoy la cuantificación que nosotros manejamos es eso, o sea, la estrategia, porque derivado de esta falsa experiencia en tema inmobiliario, la inversión en marketing digital o en mercadotecnia se ha vuelto un poco incrédula, güey. Entonces, cuando tú le dices al desarrollador, tengo que pautar 120,000 pesos, te dicen, no, es muchísimo, ¿cómo crees? O sea, pero te dicen, pauta 10,000 pesos. O sea, a ver, ¿me vas a dar a pautar menos de lo que le pagas a un vendedor de comisión y quieres que te genere 20 ventas? Digo, pues mejor vuélveme Además, también con la falacia o con la expectativa de que si es una 12ª parte lo que van a invertir, van a recibir una 12ª parte del resultado y no necesariamente es así, ¿no? Sí, o sea, y al final tú lo que puedes hacer con
menos gente es generar mayores citas precalificadas. Entonces, en un ejercicio de cierre es donde tienes el mayor aprovechamiento de ese lead. ¿A qué es a lo que voy? Si tú, desarrollador, director comercial, tienes 20 vendedores y esperas que tu campaña digital genere leads para 20 personas, estás mal. O sea, vas a fracasar, güey. Ni lo intentes ya. O sea, aquí el tema es, tu estrategia tiene que ir a un cerrador, güey. O sea, porque la persona que le interesa tener una precalificación de un lead hecha por un call center o por un equipo de precalificación, un CRM, lo que quieras, pero tener la eficiencia de que sabe que ese lead ya viene con información, güey. Entonces ya viene preparado para un posible cierre. Entonces, si tú le das 20 leads, no vas a tener 20 personas concentradas en darle la atención ideal a ese lead. Pues es decir, el vendedor tradicional de guardia, ¿no? Es porque pues, muchas veces en los fraccionamientos lo que pelean son las guardias, ¿no? Entonces, un vendedor tradicional de guardia posiblemente a veces no pueda ser el vendedor ideal para atender el lead. Correcto. O sea, es como si estuviera acostumbrado. Debe de haber un vendedor específico para cerrador. Ajá. Sí. O sea, ese sería el mundo ideal en ese sentido. Es que hoy el marketing digital se cuantifica igual que quién es bueno para vender bancarios, quién es bueno para vender Infonavits, quién es bueno para vender en digital, güey. O sea, hay gente que dicen es muy bueno manejando las redes. No es que sea muy bueno, güey. Es que le dedica tiempo al perfil que cae de redes sociales. Esa es la gran diferencia. Y sobre todo que nos hemos centrado la plática mucho en el desarrollador inmobiliario o en los desarrollos horizontales o verticales que son en volumen. Pero ¿qué pasa con las unidades únicas, güey? O sea, que aquí es un poquito cuando entra el tema donde sí una campaña te genera 80 leads, pero oye, para una casa me están generando 3 o 4 leads. ¿Por qué crees que a veces sucede eso? Bueno, eso supongo que te debe de pasar a ti. Nosotros hemos hecho pruebas en conjunto de que de repente yo en la inmobiliaria tomo un desarrollo vertical o horizontal en exclusiva, ¿no? Entonces yo le meto 15,000 pesos, o vamos a hacer 10,000 pesos, ¿no? Entonces le meto a 3 casas en cualquier fraccionamiento, Molino, Gran Jardín, así, ¿no? Con la segmentación que el equipo de Chacho hace, ¿no? O sea, expertos en ese tema. Le meto 10,000 pesos y en un mes recibimos 10 leads. Pero le meto esos 10,000 pesos a fraccionamientos o vivienda nueva con una personalidad y recibimos 40 leads, güey. O sea... Mismos valores. Mismos valores. Okay. Vámonos poniendo departamentos, ¿no? Hicimos nosotros una prueba con departamentos unidad. Departamentos ya terminados. Voy a vender un departamento, no sé, pues irte Nadaman, tú no Arán, así, ¿no? Entonces le metes una cantidad de publicidad y luego hicimos la prueba con una torre. O sea, fue abismal la diferencia, güey, ¿no? O sea, y no entiendo por qué a veces estás comunicando un mismo concepto, ¿no? Y te especializas en esa comunicación. Yo pensaba, o sea, si yo hago una campaña para 3 casas de Lomas del Molino, por decir algo, que están en el mismo espacio, que pueden tener características diferentes, pero similares. Al final de cuentas, si te las describo, te voy a estar describiendo lo mismo, básicamente lo mismo, pero no estás vendiendo un concepto como tal. ¿No? Igual estás vendiendo el concepto de fraccionamiento de fondo, pero ya el producto individualizado no. Pues eso podría ser la razón, ¿no? Pues la realidad es que es como todo, güey. O sea, no es la misma la cantidad de coches que vende una agencia de autos nuevos a la que vende una agencia de seminuevos, güey, ¿no? O sea, a lo mejor puede tener 20 pickups, pero Chevrolet con unidades nuevas siempre va a vender más porque es técnico en pickups que un lote de autos que tiene pickups, güey. Es igual acá. O sea, al final, hoy sí pienso que las redes están hechas más para productos nuevos que para productos seminuevos, güey. Qué cagado está esto, pero la realidad... Bueno, Facebook Market, que es gratis, es donde se mueve los seminuevos. Es donde se mueven más, ¿no? O sea, pero haces toda una campaña de comunicación, pero a ver, no dejemos de lado la comunicación de toda la vivienda residencial premium. O sea, de dónde nació el coreano Vlogs hace 10 años, yo creo que empezó a hacer sus primeras... Y el güey es inmobiliario, no, y él gana. No, ya se volvió y dijo, oye, esto es negocio y si se vende una de estas mansiones que empecé a grabar por simple gusto, hoy ya es ven y grábamela y te vas a ganar un porcentaje de comisión. Entonces siento que el canal de comunicación y las redes sociales se han creado o se han perfilado según el tipo de producto. Porque ahorita si tú me dijeras, oye, güey, ¿qué me conviene más a mí que tengo una inmobiliaria? Pues te voy a decir tu catálogo, tu página. O sea, donde tienes... Porque no es lo mismo... Muchas veces me decían, oye, es que ¿por qué publico 10 propiedades y no se ven? Porque tú eres un asesor inmobiliario, tú eres una inmobiliaria. Tú lo que necesitas es decir que eres un especialista en conseguirte la propiedad ideal, no en que quieres vender esa propiedad. Y un desarrollo vertical horizontal te venden una oportunidad de una propiedad. Entonces, el mensaje es un poquito distinto. Es, yo te asesoro siendo una inmobiliaria
y siendo un desarrollo es yo te vendo una propiedad, ¿no? O sea, la comunicación es bien distinta y así se debe de trabajar. El error es que el inmobiliario lo quiere manejar como si vendiera un producto nuevo y el producto nuevo lo quiere vender como si fuera inmobiliario, güey. Entonces ahí hay un colapso que es, no se maneja bien el tema de publicaciones, no se maneja bien el tema de beneficios, pero tienes que ver en qué etapa se encuentra el desarrollo, pero es como ese... Pero has hecho ese tipo de estrategias para productos individualizados. Chacho, quiero vender la casa donde yo vivo. Sí, acabamos de hacer varios... Me imagino que deben de ser clics o leads muy caros. Y difíciles, güey. Y difíciles. Sí, difíciles. La realidad es que es mucho más complejo el vender propiedades seleccionadas a vender desarrollos lineales, güey. O sea, o verticales. El tema aquí es que debes de saber qué vas a hablar de esa propiedad para que sea una ventaja competitiva sobre todo el pool de oferta que hay, güey. Una casa en un fraccionamiento en la zona sur que tuvimos, era una casa que tenía unas modificaciones muy particulares y le incrementaba su valor comercial en 20-25% de lo que estaba valor promedio avalúo la zona. Entonces, si era una casa, por ponerte una cifra, 2 millones, esta valía 2.500.000 y estaba por encima de la oferta general, güey. Entonces, ¿qué habías que hacer? Reforzar el por qué vale 500,000 pesos más. Y eso generabas contenido mostrando estos pequeños detalles que una ventaja competitiva y, como dices, Juan Pablo, el lead se vuelve más caro, güey. Se vuelve más caro, pero ya ese lead ya viene con un entendimiento de esta propiedad es diferente a todas las demás que hay. Entonces, es un trabajo mucho más dirigido y más exclusivo y por ende más caro, güey. Ahora que hablas de leads, ¿qué tan específico, o sea, qué tan a detalle te puedes meter a seleccionar el tipo de cliente que quieres? O sea, yo me quedé en mi entendimiento básico de las pautas, que puedes ver qué tipo de celular tienen, qué tipo de dónde marcas se mueven, radios donde se han estado conectando y demás. Pues eso debe ser información intereses, valiosa. A pero quién siguen. Le puedes poner intereses de lujo y a lo mejor es alguien que nomás está chismeando y le gusta ver cosas, un tema ¿no, aspiracionista y que todavía no sea su momento para tener ese alcance. ¿Qué tan a detalle puedes como ver en los datos cómo es un perfil en las redes? O sea, yo pienso que hoy la búsqueda por intereses o comportamientos ya no sirve, güey. Las segmentaciones ya no sirven. O sea, y me atrevo casi a darlo por hecho a un nivel técnico inmobiliario. ¿Por qué? Porque es tan cambiante el algoritmo en lo que te muestra. Ustedes hagan este ejercicio, güey. Abran el feed para ti, o en TikTok o en el tema de Instagram, tu feed principal, y ve qué intereses tienes. Y juega a vulnerarlo, güey. O sea, juega a ver de qué manera puedes hacer que ese cambie. Empieza a buscar a propósito otros intereses y vas a ver cómo te va a empezar a cambiar. Pero sobre todo, uno de los algoritmos más agresivos, que la gente piensa que la información, el traqueo de información viene por la red social que usas, viene por el teléfono, güey. O sea, la realidad es que es el comportamiento del celular el que marca el tipo de segmento que eres o el comportamiento de búsqueda que tienes. ¿El comportamiento tipo geolocalización o...? Tipo contenido dentro de tu celular. Te doy un ejemplo. Tú entras a Instagram y empiezas a ver ciertas cosas, en Facebook te empiezan a aparecer y en TikTok te empiezan a aparecer y dices, oye, a ver, TikTok y Facebook son enemigos, o sea, son enemigos, pero tiene cierto comportamiento. Entonces, ¿qué sucede? Es por el celular. Son comportamientos de búsqueda, cookies, todo este tema que antes hablaba, que es generado también por las IPs de donde consumes el contenido. Entonces, hay más variables dentro de estas segmentaciones que juegan hoy en cómo hacerte llegar publicidad, güey. O sea, porque el algoritmo más poderoso que hay es el de TikTok. En microsegundos te está haciendo que cambie tus intereses para mantenerte cautivo viendo videos. Entonces, imagínate cuántas veces hace que cambies de interés de lo que estás viendo, güey. O sea, porque es una prueba de contenido y una prueba de sonido lo que hace el algoritmo de TikTok. Tú puedes ver Instagram sin sonido en una junta, estás aburrido, te pones a ver historias o algo, nadie te cacha. Abre TikTok, güey. Inmediatamente la junta vas a ver que abriste TikTok. Y aparte TikTok no está chido sin sonido, güey. O sea, no scrolleas un TikTok más de 10 veces sin sonido. Entonces, Facebook va completamente sin sonido. Facebook va sin sonido, igual que Twitter, bueno, en este caso. O sea, van sin sonido. Entonces, todos esos factores de comportamiento vulneran una segmentación, güey. O sea, dices, a ver, yo quiero gente que use American Express. Sí, güey, pero American Express es una de las 200 variables que esa persona va a tener durante el día en el consumo de contenido, güey. Entonces, a veces, las segmentaciones más abiertas, como temas de venta de casas, pueden ser más efectivas, güey. Y siendo muy concreto, hoy las actividades son más de retargeting o remarketing, las efectivas, que a lo mejor la captación masiva, que es el tema de la pauta aplicada a una captación. Y sobre todo que los presupuestos ya no son baratos, güey. O sea, tú estás hablando que hoy es igual de costo y gasto un local comercial abierto que una tienda en línea, güey.
O sea, los porcentajes de costo de adquisición, que es un KPI que se maneja mucho en el comercio electrónico, es cuánto me costó la venta. Es lo mismo que te cuesta cuantificando el salario de la chica que atiende, la renta, la adaptación del local y tu inventario. En lo digital es igual. O sea, porque es cuánto marketing contra cuánta gente en el mismo momento estoy compitiendo. Porque tú buscas lentes y te salen 10 marcas de lentes, güey. Entonces es como si entras a una tienda que tiene 10 marcas diferentes. Es lo mismo, güey. O sea, necesitas labor de venta. Y hoy, más allá que el tema de la segmentación, es la especialización en el sistema de atención a clientes, lo que hace que tus costos de marketing no sean vulnerados por tanta pauta, sino por eficiencia de atención, porque mensajes siempre vas a tener, güey. El tema es cómo conviertes la información que recibes. Ese es realmente el éxito de una buena segmentación, una buena pauta. Oye, que recibiste y que hiciste. En el tema, por decirte, generacional, güey. O sea, digo, yo, la gente, yo he visto, pues, el uso de TikTok, ¿no? O sea, bueno, la gente un poquito de mayor edad es de Facebook, ¿no? Y luego va bajando la edad y te metes a Instagram y luego ya TikTok, ¿no? Entonces, ¿has notado, o sea, cómo notas ese tema generacional en el tema de las redes y sobre todo en el tipo de target de clientes en ese sentido? Digo, el tema de inmobiliario para una compra de cualquier vivienda de cualquier precio normalmente puede empezar, según yo, a partir de los 30 años, ¿no? Uh-huh. Y se puede limitar como a los 65 más o menos, ¿no? Por el tema de uso. Pero, o sea, el tema generacional, puedo decirte, los chavitos pues desde los chavitos están hundidos en redes, ¿no? Y yo sumaría ahí el tema que también generacionalmente empieza a haber un cambio y las nuevas generaciones no necesariamente adquieren una propiedad. Y va a ser difícil que la adquieran. Ajá, o sea, por alcance, por idea, planes, por prefieren viajar, flexibilidad, etcétera. O sea, entonces, ¿qué retos se vienen? Ahí sumando a la pregunta Jaime con esos cambios generacionales. Yo creo que esa pregunta puede abrir un tema de un podcast de 1 hora, güey. O sea, la toma de la decisión sobre la autoridad creo que caería ahí. ¿Por qué? Porque obviamente las generaciones, conforme fueron creciendo sin internet, tenían una aspiración de la autoridad a lo que marcaba tu nivel de generación por encima. O sea, tu abuelo, tu papá, tú como hijo, si tu papá te decía, tienes que comprar una propiedad, porque si no tienes una propiedad no vales madre. O sea, a ver, hoy el tema de autoridad post-pandemia está vulnerado hacia el hecho donde en una pandemia todos nos íbamos a morir, güey. O sea, tu papá no se quería quitar el cubrebocas, güey, y te hacía que tú te lo pusieras para no verse vulnerados hacia que se pudieran morir. Uh-huh. Entonces, eso golpea fuertemente a una generación que venía hoy como centennial o las nuevas generaciones después de nosotros, de los millennial, a que hoy lo que tú me dices como papá, lo que tú me dices como abuelo, yo no sé si realmente debo tomar esas decisiones porque tú tampoco hace 5 años sabías que iba a pasar, güey. Entonces, échale que hoy hay internet, échale que hay redes sociales, échale que hay falsos profetas, falsos gurús que te dicen vas a ser millonario si inviertes en mi raíz y dices, mamón, hoy comprar esta casa me cuesta 10 veces más que lo que le costó a mi papá, güey. ¿Por qué? Porque todo es más caro, todo es más caro. Entonces, este ejercicio marca mucho el tema de los productos hacia quién se los vendes y cómo se los comunicas. Hacíamos un ejercicio en la agencia hacia un producto que estaba desarrollado para un tema de una vivienda media, ¿sí? Y la vivienda media, al final, tienes un abanico de oportunidad hacia personas jubiladas, personas con mucho tiempo de trabajo dentro de empresas y nuevos emprendedores, nuevos empleados, nuevos godines que tienen su acceso al Infonavit, güey. Entonces, hoy, ¿cómo les decías? Ven y vive en una casa con estas características. No, güey. Ven y aprovecha la inversión de esta propiedad que te generará tanta rentabilidad y que aparte tiene un efecto de rentas de tanto, dejándote una mensualidad de tanto. O sea, ya es un ejercicio financiero lo que ofreces. No es ven y vive feliz con tu perro en el calidad de vida, ya, o sea, eso lo dejaste de lado. Es un plus, pero claro, no es tu target, no, o sea, no es tu enfoque principal. El ejercicio inmobiliario, güey, debe de preocuparse hacia quien haga productos para vender a las nuevas generaciones, güey. O sea, realmente lo veo. Quien haga tema premium, vertical, quien haga residencial premium, tiene que saber que a las nuevas generaciones no le va a poder vender, porque la nueva generación trae un mindset distinto. O sea, no va a querer invertir porque él sabe que a lo mejor esa lana que invierte ahí en una rentabilidad, llámalo de cualquier inversión sin caer ahorita en temas de inversiones, le puede dar mayor rentabilidad que lo que sería una renta de una casa. Yo no, a lo mejor no quiero tener problemas con ustedes ni que me saquen del podcast, güey, pero yo siento que ahorita invertir inmobiliariamente puede ser una muy mala inversión, güey, contra el efecto rentabilidad que te puede dar.
Lo digo con las tasas en este con momento. Con las tasas en este momento, ¿no? Y a ver cómo se lo haces entender a las nuevas generaciones eso, güey. O sea, cuando te dicen, y están estos pseudo negocios de alta rentabilidad, güey, que terminan siendo fraudes, pero ¿cómo le dices, güey, invierte 10 millones de pesos en esta casa que vas a rentar en 20 mil pesos? Sí. Y 10 millones de pesos en el banco hoy te dan 3 veces más, ¿no? O sea, ese es el efecto real que va a tener la mercadotecnia, no solo en la venta de un producto, sino en el efecto beneficio del actual consumidor. Porque hoy no hemos hablado de una plataforma que se llama Twitch, pero Twitch, por ejemplo, puedes poner una cámara, la que quieras, una GoPro grabando el cómo se construye una casa, cómo se hace el colado de una losa en una casa, güey, y vas a tener miles de reproducciones porque nadie sabe cómo se hace un colado de una casa, güey. Y puedes ganar dinero haciendo eso, güey. Los streamings, lo que Twitch era para hacer videojuegos y hacer un streaming, hoy se está haciendo para miles de cosas más. Y es una plataforma que nuestro nivel generacional millennial ni siquiera domina. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera la tienen descargada en sus celulares ustedes. ¿Sí? ¿Tú sí? Sí, güey. ¿Qué ves ahí, güey? Bueno, algo de música. Pero güey, específico. Es como para videojuegos. Yo no tengo Twitch. Sí, o sea... La he escuchado... Pero era como para streaming. Y luego hay cosas un poco raras. Puedes ver gente durmiendo ahí, puedes ver gente comiendo, puedes ver alguien que colecciona cojines o peluches. Sí, no es lo que veo, Pero... pero un güey durmiendo, güey. No, pero la verdad es que está interesante y a veces ese tipo de transmisiones tienen millones y millones de followers. En la pandemia se detonó mucho porque como no pudieron hacerse muchos festivales, sobre todo de música electrónica, sí, claro. La plataforma que utilizaban era Twitch. Entonces, a través de Twitch pues, era como una manera de monetizar porque tú podías comprar tokens para verlo y demás. Y yo ahí fue cuando lo conocí, De hecho, no lo he usado en mucho tiempo, pero, por ejemplo, veo a mis sobrinos que tienen 11 y 8 años, usan Twitch para ver a un güey jugando Minecraft. Y yo digo, ¿pero por qué mejor no juegas tú? Ese es mi pensamiento de millennial, ¿no? Como de, oye, ¿por qué no juegas tú? No, pues es que ellos no quieren jugar ellos quieren ver lo que hace otra persona. Claro. Y eso es un cambio generacional impresionante. Era a lo mejor como en nuestra época, cuando jugabas Nintendo o algún videojuego y tenías que comprar la revista, güey, ¿no? ¿Te acuerdas? Para ver los para trucos, ver las claves, güey, para ver los trucos o los combos. Digo, a lo mejor es parte de lo mismo, ¿no? O sea, mientras... Pues es parte de lo mismo y es parte porque estos nuevos videojuegos también, ya desviándonos un poquito, estos nuevos videojuegos, lo que pasa también es que no siguen una sola línea o no solo hay 2 o 3 posibles cursos de acción. Son cursos de acción ilimitados. Entonces eso genera todo un público y pues me imagino, o sea, eso va a generar, pues este en parte es de cierta manera un ejercicio así de nosotros creemos que tenemos algo que a la gente le puede interesar escuchar. O sea, no necesariamente se trata de que alguien aquí agarre el teléfono y nos busque y nos compre algo, pero creemos que tenemos algo que comunicar y alguien que tal vez nunca va a comprar nada ni rentar nada. Puede ser nuestro más fiel seguidor del podcast. Así es. O sea, claro, y eso es un poquito hacia dónde van las cosas en esto, ¿no? Sí, totalmente. Y es yo lo llamaría como un razonamiento comercial. O sea, el saber, siempre lo he dicho, o sea, las torres verticales y los precios, en un inicio era porque era una moda el desarrollo vertical, ¿no? Era como no había y de repente este tema de un desarrollo vertical con amenidades y tener todo en un mismo lugar. Pero ¿qué pasó? Que el desarrollador decía... Está de moda, hay que hacerlo, sin saber un sustento de un total de consumidores o de posibles compradores que eran. Entonces salían las primeras torres verticales y eran, aparte de ser moda, era un precio bastante accesible, ¿no? Pero hoy, ¿qué sucede? Empiezan a subir de precios por asesoramientos externos, o sea, que está muy de moda aquí en el centro de México, güey. O sea, que vienen empresas del norte a decirte qué hacer. Güey, tú eres el norte. Tú estás vulnerado por contratos, incluso en Estados Unidos, con un nivel socioeconómico muchísimo más alto. No, y porque ya no hay espacio. Ya no hay espacio, ya no hay tierras, güey. Tú te fijas, Monterrey... Sí. Pues no hay para dónde, güey. No hay para dónde. O sea... Y viene una empresa que hace estudios en San Pedro Garza a decirte, haz torres verticales y salen 80,000 pesos metro cuadrado. Güey, lo estás sepultando a ese cliente que te contrató. O sea, la realidad es que, ¿por qué? Porque hay un nivel de gente jubilada con lana que sí va a querer un depa, güey. Pero cuando tú le haces la comunicación a no, este es el good life para el tema de que tengas amenidades y todo, y tú, millennial, te va a encantar, güey, el millennial no va a invertir. O sea, el millennial va a cuidar su lana porque hoy es un pedo conseguir dinero, güey. Entonces... Incluso las mismas
nuevas generaciones que tienen privilegios en el sentido de una economía más estable, buscan más bien reproducir ese dinero a enclaustarse en inversiones en depas que pues ya ni por Airbnb se rentan, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque entonces tú dices, güey, la voy a rentar sin meterme en temas técnicos inmobiliarios, esa inversión me va a dar una renta de tanto, no en Airbnb tanto, a ver, ¿y los hoteles? ¿Dónde los dejas, güey? O sea, los hoteles, ¿dónde los dejas? Los hoteles tienen que también tener flujo. O sea, y luego te dicen, es que está llegando tanto extranjero. ¿Cuánto, güey? Cuantifícalo. O sea, ¿cuántas empresas nuevas están llegando? ¿De qué tamaño es la demanda real? Sí. Eso es lo que estábamos, antes de que empezamos hablábamos Gerardo y yo sobre el sesgo de confirmación que tienen como muchos desarrolladores, que han pasado esto, que de repente tienes una idea, güey, ¿no? De decir, es que está pasando esto, o es que está llegando esto, es que vi esto, y nomás te fijas muchas veces y quieren impactar muchas veces el marketing dentro de esta opinión sesgada que tienen, y de ahí que nazca un proyecto, güey, cuando lo más principal que yo he visto que hace Chacho es, ¿quién te lo va a comprar? O sea, nada más es esa primera pregunta, ¿quién te lo va a comprar? Y ya de ahí viene toda la data anterior y de ahí generar toda una campaña y toda una sistematización en ese sentido, cabrón. El marketing piensan que va a ser güey a la gente. O sea, digo, a ver, tú le estás queriendo vender a alguien que estás buscando que tenga promedio un ingreso para una propiedad por encima de 3.5 millones para venderle 55, 60, 70 metros cuadrados. ¿Tú crees que no le gira la ardilla, güey? Sí. ¿Crees que es pendejo? O sea, le digo, no, güey. O a ver, tú no puedes querer venderle algo tan chico a alguien prometiendo una inversión de beneficios y rentabilidad a corto plazo, ¿no, güey? O sea, eso ya no existe. Tú, si quieres un target al cual venderle vivienda premium residencial, tienes que sustentar bien el por qué invertir contigo. En cambio, te vas a una vivienda media, a una vivienda incluso hasta de interés social, pues, güey, la rotación es ofrécele una calidad de vida donde a lo mejor sí, si tu target busca un tema de todo al alcance, pues, güey, va a buscar Oxxos, va a buscar farmacias del ahorro, va a buscar... ese es un mercado masivo. Y en crecimiento. Claro, entonces esa es otra comunicación. Ahí lo que yo creo es que las estrategias tienen que estar sustentadas financieramente sobre beneficios financieros y no en un estilo de vida, güey, porque el estilo de vida lo generan en los comportamientos de hábitos que tienen las personas, no en lo que tú le vas a vender en una torre. O sea, ¿por qué? Porque de repente va a haber un güey que te tocó que el cabrón pone corridos y tiene hábitos totalmente ajenos a ti, pero te compró la propiedad y tú como desarrollador se la tenía que vender, güey. Entonces ya le pusiste en la madre a la torre. Y eso es un ejercicio de marketing que sucede mucho, porque muchas veces en el horizontal y en el vertical es como un desarrollo que de repente se mancha por el tema de inversionistas. ¿Y qué pasa? Eran 100 casas, sí, pero el 70% se vendió a inversionistas. Y al 30%, que era el que quiere irse a vivir ahí, que fue su inversión, pues pobre güey, cabrón, va a estar viviendo entre puro... Incluso llega a ser un poco más, o sea, es casi un Pareto 80-20. Uh-huh. Y bueno, eso te justifica mucho lo que dices, ¿no? Las nuevas generaciones no quieren o no pueden, chance es la suma de los dos, invertir en una propiedad. Sin embargo, tienen que vivir en algún lugar. Claro, güey. Claro. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues rentas que no terminan de crecer y de crecer y de crecer. No necesariamente en los rangos de expectativa, tal vez de rendimiento, coincido contigo. Ajá. Tal vez los rendimientos combinados son unos por otros. Sí. Pero lo que sí a mí incluso me preocupa porque yo no me voy a la generación de abajo. En mi generación veo mucha gente que no compra. Y digo, bueno, puede no ser algo malo, ¿no? Las generaciones de arriba compran para que existan esas propiedades donde vivimos los de nuestra generación y las que vienen. ¿Es sostenible ese modelo? Yo creo que ese modelo no es sostenible. Lo vemos en estados como California, sí, donde ya todas las propiedades están ya ni siquiera en grandes capitales de personas físicas, sino de grandes instituciones como BlackRock y demás, que son dueños de cientos de miles de unidades habitacionales y controlan las rentas. Y tienes un descontrol en incrementos de rentas, en gentrificaciones, en... homeless, en delincuencia, o sea, es un tema social. Es un fenómeno social terrible, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál pensarías que es la solución o hacia dónde va esto? Realmente es reeducar del tema inmobiliario a la nueva generación. Y para eso las redes es pues una muy buena estrategia de marketing quien se dedique a reeducar
y desaprender los comportamientos de lo que es el tema inmobiliario en la nueva generación. Hoy, el desarrollador con su ejercicio financiero es vender más rápido para ganarle el costo financiero y que el costo financiero se vuelva utilidad o por lo menos no perder en el tiempo, ¿no? Este tema, sobre todo con las nuevas generaciones, tiene que llegar a un punto donde va a haber un colapso, güey. Y ese colapso, como tú lo dices, se va a ver en que va a haber poca propiedad comprada por las nuevas generaciones y mucha rentada, a lo mejor sí, con un costo de rentabilidad más alto. Entonces, ese colapso habrá que analizarlo porque va a haber oportunidad para quien tiene la lana de comprar para rentar, pero va a ser poca absorción entonces de venta. En el nivel medio residencial para arriba, ¿no? Porque para abajo siempre va a haber instituciones financieras federales que te permitan llegar a poder lograr esos indicadores. Pero sobre todo, el ejercicio digital pasa muy seguido que es muy peligroso también el manejo de la comunicación en redes, güey. O sea, tienes que ser muy cauteloso porque mucha gente dice que no te importe lo que digan, ¿no? Que sí te importe, O sea, güey. ¿qué tanto te ha...? Bueno, yo lo veo, ¿no? O sea, a veces dura poco, pero ¿qué tanto a lo mejor en la experiencia te ha impactado un quemarte por redes, ¿no? O sea, porque estás... O sea, cuando tú tienes una campaña o algo así en un fraccionamiento, supongamos, o algo, de repente puede llegar un madrazo de un comentario, de una publicación, o sea, de algo así... ¿Qué tanto, o sea, cómo se llama ese marketing? O sea, es el marketing, o sea, el sucio, pues, ¿no? O sea, sí, o sea, de guerrilla. El de guerrilla. O sea, ¿cómo te impacta ese o sea, también hay que... Ahorita estás hablando del tema para vender. ¿Qué pasa con el marketing para protegerte, güey? ¿No? O sea... Digo, al final, el marketing de contingencia, que yo le llamo así, güey, o sea, me ha pasado controlar crisis ya con varios desarrollos. Hay una anécdota muy buena que tenemos que fue provocada por Santa Fe Clan, güey. O sea, este tema, Santa Fe Clan nos vino a prender un problema mediático con un simple comentario en un video, ¿no? Ajá. Entonces, en ese momento aquí o sea, él comentó. Él comentó. O sea, había... Su cuenta oficial. Su cuenta oficial, no, él. Ajá. O sea, Ángel creo que se llama, hizo un comentario de el barrio te respalda, vamos a chingarlos, algo así puso, güey. A ver, yo acababa de estar un día antes con el director del desarrollo porque unos influencers estaban en ese... Influencers muy comerciales, locales estaban... Su primera casa la compraron ahí, güey. Entonces estaban viviendo y en este tema, pues obviamente el morbo causa más visualizaciones y ellos ganan con visualizaciones. Entonces, hoy no quiero entrar en temas si fue real o no, pero bueno, hubo un robo, ¿no? Un autorrobo o un robo, X. Y lo documentaron, güey. Entonces el morbo causó demasiadas visualizaciones. Nos citamos a un pequeño búnker de acción y me dicen, oye, ¿qué vamos a hacer, güey? Yo le dije, güey, déjalo, en 3 días este pedo se olvida. Chacho, sabiendo que la tendencia del algoritmo es a priorizar después de 3 días otras cosas. Pero de repente resulta, güey, que Santa Fe Clan, en pleno hit, que estuvo en León, que traía su romance con Kareli, o sea, comenta en el video. Entonces, esos 3 días pasaron a ser 1 mes. Y fue un detalle... de miles de comentarios. Y de páginas públicas, de tema de morbo y de polémica, empezaron a hacer notas de lo que había sucedido y que la constructora y el desarrollador había sido el responsable, güey. ¿Ustedes seguían vendiendo casas nuevas? Nosotros seguíamos vendiendo, pero entonces ahí fue el ¿qué haces, güey? No puedo decir qué hicimos por temas de seguridad, pero tuvimos que hacer una estrategia de contingencia para poder rebatir eso y darle herramientas comerciales a nuestra fuerza de ventas de rescatar a esos clientes. Y llegaban usuarios ya reales, o sea, o leads reales a decir, oye, ¿y qué onda con eso? Ese proyecto era vivienda media residencial, entonces tenía demasiado alcance esos influenciadores, desde Santa Fe Clan, que era nacional, hasta estas personas. Entonces fue literal el hecho de, güey, pues vamos a crear la justificación del qué pasó, porque no teníamos la certeza si había sido real. Y ahí en un tema, supongo que mides, porque ya no te puedes hacer... güey, ¿no? O sea, como tú dices, una noticia muchas veces te pegan algo, te queman y a los 3 días desaparece. O sea, ya cuando es así ya no puedes no hacer nada. O sea, depende de la red social, porque a ver, TikTok tiende mucho a TikToks viejos, darles viralidad y seguir dándoles viralidad. Facebook en grupos de comunidades cerradas, pues queda viejo. O sea, Facebook en el tema de grupos, o de publicaciones en feed, también puedes jugar un poco con el tema del alcance. O sea, hay incluso ya técnicas que vulneras una nota, güey, para que ya no tenga alcance, ¿no? O sea, el tema aquí es
Pero ¿qué haces cuando los compradores están llegando a decirte, oye, güey, me dijeron que robaron y que es inseguro y que la constructora está robando? Que en todos los fraccionamientos roban. Que en todos, no pero ¿qué haces cuando se volvió un caso mediático? Ya no un caso de una situación de un simple robo, sino un caso mediático que traen medios de difusión y que están hablando del desarrollo. ¿Qué haces? Pues es literal una contingencia que yo le llamo de grado político. Ahí no aplica el no hay publicidad mala. O sea, porque ya ves que dicen no hay publicidad mala ni buena. Aplica totalmente si sabes usar la estrategia de contingencia. O sea, ahí te puedes hundir o te puedes realmente salir a flote con un caso exitoso en decir, a ver, espérame, lo que está sucediendo fue falso, güey. O sea, mira, aquí también estos medios están diciendo que fue falso. O sea, no creas, esto es medio. Ellos viven de tema de polémica y difusión. Entonces, tranquilo, tu inversión está bien con nosotros. Esto fue falso. Entonces, pero ¿cómo sustentas cuando está prendido la información o está prendida las notas, el decirle eso a alguien, a un inversionista que está por comprarte dos casas? Es tu palabra contra la de ellos. No, contra la de 100 medios, 1000 medios. O sea, y contra toda la audiencia, porque aquí lo difícil es contender la audiencia que te están aventando ellos. Porque no es que ellos te comenten o ni que Santa Fe haya comentado. Ni siquiera gente que compró ahí, ya es puro te puede estar comentando alguien de Zacatecas que de todos lados. Que le vale madres ese fraccionamiento. Me acuerdo perfectamente las palabras que puso Santa Fe Clan y decía, el barrio te respalda. Con eso, pues, haz de cuenta que activó el barrio, güey. O sea, el barrio total lo respaldó y fue... Yo me acuerdo... Qué poder, ¿no? No, un poder. Pues, a ver, ellos son celebrities y son... Para haberle dicho al Babo, güey, respáldanos, güey. ¿no? Casi era Babo, hazme el paro, entra al quite, güey. O sea, no, la realidad es que te pago para que me comentes, güey. Tuvimos que, sí, hacer actividades de contingencia donde frenar comentarios, contender la cuenta y aguantar. Ahí era aguantar y poder tener cautivos y frenar un poco la prospección de lo que estamos teniendo, porque me acuerdo perfecto que espectaculares llegaron a grafitearlos. O sea, ya fue un tema que socialmente no solo fue redes, sino eran temas donde había publicidad de este desarrollo, había grafitis de firmas como, pues no sé, no las interpretaba, pero como de, yo creo que el barrio respalda, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido fue crear una estrategia de contingencia que a lo mejor ni siquiera fue provocada, güey, y realmente sí hubo un tema ahí como de un sentimiento de, oye, nos estás atacando y no estamos haciendo nada, frena ya este problema porque se puede volver ya un tema legal. Entonces, sí hay un tema ya de crisis, que esto fue mediático por el tema de este influenciador, pero en los casos también técnicos, o sea, a ver, tienes un desarrollo que va atrasado y de repente los mismos colonos o los mismos compradores te ponen lonas en los balcones que dicen no compres casa en este desarrollo. Eso se me hace, o sea, si ya compraste, me ha tocado ir a fraccionamientos donde hay lonas que dicen no compres aquí. O sea, a ver, güey, tú acabas de comprar ahí, ¿no? Seguro no estás a gusto, güey. O sea, güey, le estás dando en la madre a tu inversión, güey. O sea, no es el lugar indicado con el cual puedas tú llegar, ¿no? Pero tienes que saber quién te compró, qué target te compró. ¿Tiene conciencia? ¿No usa conciencia? ¿Tiene razonamiento? ¿No usa razonamiento? ¿Se puede dialogar? Porque muchas veces falta nada más que te sentaras a hablar con él de, oye, entiendo tu molestia, baja la lona. Y no tienes que hacer nada de contingencia. O sea, siempre en el tema de marketing hacemos grados de contingencias, o sea, en dónde estás. Pero es curioso porque fíjate dónde llegó el tema inmobiliario, ya tener una estrategia de contingencia para controlar situaciones comerciales que pueden pasar como un simple retraso, una fecha de entrega. Entonces, en la estrategia eso te puede afectar a la absorción que puedas tener ese mes de venta. Porque hay mucha gente que, o sea, yo lo he visto sobre todo en algunas plataformas que hacen comentarios pues con el afán de lastimar. De chingar. Pero como que yo nunca he entendido sin para qué. conocimiento de causa, güey. O sea, ¿cuál es como ¿sabes algo de la psicología de eso? Terapéutico. O sea, siento que para ellos no sé si sea como un tema de sacar su enojo con la vida en las redes, pero tienen que también valorar que ese ejercicio puede realmente dañar muy fuerte la imagen de un desarrollo muy cuidado, con una muy buena estrategia y tener que contender de una manera donde tienes que poner en riesgo el resultado. Eso nunca va a... Eso, o sea, como dice Jaime, toda la publicidad es buena siempre y cuando quien la ve. No, entonces, pero aparte, o sea, a ver, en el tema de redes sociales existe esta idea de una pseudo participación. O sea, que en ese sentido es, tú puedes sacar la furia ahí porque es muy fácil detrás de un teléfono, detrás de una pantalla, tirar mierda, güey, ¿no?
Pero sucede lo mismo hacia lo bueno, ¿no? O sea, el tema de me gusta, o puedo decirte, no, sucede una tragedia en otro lado y compartamos, por favor, y oremos en este sentido. Claro. Y el que lo hace siente una especie, yo así lo siento, güey, como de decir que estoy apoyando o aportando algo nomás por republicar el change.org, güey, o algo así, cuando en realidad no estás haciendo ni madres, güey. O sea, claro, no, el grito o la, ¿cómo te podría decir? O sea, la rebeldía que sucede mucho a través de redes sociales es muy fácil hacerla, güey, ¿no? O sea, realmente, o sea, te expones ahí con un me gusta o algo, pero en realidad sí puede existir un daño, güey, o una interacción mediocre al querer ayudar a alguien, pero es irónico porque en la ayuda mediocre no ayudas tanto, pero en el madrazo sí das un putazo, güey. Mira, este consejo creo que va a valer mucho la pena que lo escuchen los desarrolladores cuando creen una plaza, un fraccionamiento, algo. Creen ustedes los grupos de convivencia, güey. O sea, los grupos de WhatsApp créenlos ustedes, los grupos de convivencia créenlos ustedes. O sea, literal, vamos a crear un nombre. Bosque Real, ¿no? Que hoy no hay ningún fraccionamiento aquí. No. Colonos Bosque Real te invita a unirte al grupo, pero ese está filtrado a alguien de la comercializadora o desarrolladora que puede tener una mediación de la información, donde si ya de plano hay mucho hate, güey, lo bloqueas y ya te quitas de pedos. O sea, que esporádicamente con el paso del tiempo habrá más grupos, pero igual el grupo de WhatsApp de colonos o seguridad, sé tú el propietario. O filtra gente ahí que te ayude a contender, porque pues en ese tema no hay control, güey. No, y aparte te das cuenta de lo que está realmente sucediendo. Y sabes si se está planeando algo. Nosotros en estas estrategias, lo bueno es que no hablamos de clientes, pero en casi todos los clientes que tengo yo estoy en los grupos de colonos, güey. O sea, me hago pasar por un colono para saber en qué punto van bien las cosas, pasó algo, robaron o no robaron, o sea, atropellaron un perrito. O sea, me acuerdo otra contingencia que una vez frenamos, que fue que envenenaron a perros, güey. Había un vecino envenenando perros. O sea, y fue así. Madre. De un tema también otra vez mediático de colono de tal fraccionamiento envenena, pero no, se hizo mediático y dices, ¿qué hago? O sea, a veces pues los tienes que dejar ser. O sea, no conviene ni siquiera, porque a veces en una mala decisión, un mal timing, prendes más las cosas. Entonces, incluso en las torres verticales igual. Oye, a ver, pretendemos que traemos o previsualizamos que traemos cierto atraso, ¿qué empezamos a hacer? Pues identificas a tus clientes más grillerones, los tienes conectados y los tienes participando contigo. ¿Para qué? Para que no te prendan el cerro en otros lados. Entonces, sobre todo porque las redes sociales, como decía Jaime, para ayudar son poca madre y son una herramienta privilegiada, pero para también dañar pueden ser grandes, güey. O sea, hoy el tema generacional, sobre todo en los centennials, o sea, un poquito más las nuevas generaciones más chicas, ya hay normativas que cuidan mucho la interacción del tiempo que están. Hoy, si te fijas, Instagram después de cierto horario pasa a modo descanso, que no te preguntó, te puso en modo descanso. ¿Por qué? Porque no te va a decir notificaciones y cuando despiertas te va a decir, en el modo descanso o modo nocturno, no recuerdo bien la palabra, tuviste ciertas notificaciones. Esto era, güey, porque los niños empezaban a tener ya un desarrollo de ansiedades mucho más acelerado en edades más tempranas y por ende temas de suicidios, güey. Entonces, hay documentales. En Estados Unidos salió ese tema de los güeyes estos que crearon los me gusta y todo ese tema de decir, güey, oye, es un tema por, o sea, niñas, güey, de 12, 13 años que ya se quieren operar, que ya, o sea, toda esa cuestión de cómo ha influido el tema del, o sea, tiene sus beneficios, ¿no? Pero también conlleva una gran consecuencia el tema de las redes sociales en ese sentido, güey. Y lo que puedes ocasionar, o sea, al final las redes sociales tienen que ganar dinero, güey, y le van a dar siempre la prioridad a quien gana. O sea, un tema mediático siempre va a ser mucho más poderoso que un tema mediático social. Mediático digital es más fuerte, güey. O sea, quieres realmente ocasionar una respuesta de algo, vuélvelo mediático digital. Es un mal consejo que doy, pero es real. Si lo vuelves mediático digital y te enteras, o sea, pónganse a ver algo tan sencillo. ¿De cuánta gente te enterarías que se compromete o va a tener bebés si no tuviera redes sociales? De nadie, ¿no? Entonces también las cosas que suceden, ¿cómo haces que la gente se entere mediáticamente? Entonces ese tema debe de estar para bien, para mal, para recomendación y no, pero mucho, sobre todo en un punto que digo, esto, ¿cómo lo vas a utilizar a favor en tu estrategia de ventas? Eso es lo importante. Ya sabes qué está sucediendo y cómo vas a operar con eso. O sea, los temas de pauta, ¿cómo la haces que sea más eficiente y cómo controlas el tema del gasto? O sea, hay un falso tabú de, métele $1,000, a ver qué pasa. Güey, no son $1,000. O sea, la capacidad que tienes contra el nivel de gente, yo siempre les digo, ¿qué pasaría si juntas a 5,000 personas precalificadas hacia la compra de un tipo de producto y te dan la oportunidad de ofrecerle tu producto?
¿Cuánto pagarías? No, pues a lo mejor sí pagaría unos 30, 40 mil pesos. Ok, ¿y por qué no los pagas de pauta? Si la pauta te está diciendo que puede lograr eso, güey. No, pero también sucede al revés. O sea, hemos visto casos donde dices, ok, le metí 50 mil pesos. Oye, güey, generamos una tal cantidad de ventas. Bueno, métele 100 mil para generar el doble y tampoco funciona así. O sea, llega una curva en donde ya también la inversión supongo que se topa, ¿no? O sea, se acaba el mercado, el universo o el mercado desde cierto tamaño ya, ¿no? La realidad es que también las mismas redes sociales, les voy a dar un ejemplo claro. Mercado Libre no te va a ofrecer el mismo producto más de 10 veces. Mercado Libre, Amazon, el marketplace que sugieran, te va a mostrar el producto cierta cantidad de veces. Si no lo compraste, pasa la fila. Y van a probar con otro tipo de productos para seguirte teniendo cautivo. ¿Por qué? Porque ese es el efecto de querer dobletear o triplicar pautas para vender más. No, güey. O sea, si la gente te vio y no te quería comprar, no porque te siga viendo te va a querer comprar. Uh-huh. Entonces, es por eso que el dobletear o triplicar pautas puede llegar a ser un gasto innecesario. Sin embargo, cuando tienes una buena estructura de inteligencia de datos, así lo llamamos nosotros, donde, ok, pautamos 3 meses fuerte y tengo ya un big data de tantos usuarios. Ok, entonces haz remarketing. El remarketing ya es mucho más económico. ¿Por qué? Porque ya le estás diciendo, llégale a todos estos usuarios que tiene mi Pixel o que tiene mi Excel con los correos. O que ya fueron clientes existentes. O sea, hoy, fíjate, las grandes marcas, como cuando llegas al punto de venta físico, te dicen, oye, ¿quieres un descuento del 10% en esto que vas a comprar? Sí, solo da tu correo. Dame tus datos, tu correo, y de repente empiezas a obtener mailing constante dentro de tu correo electrónico. ¿Por qué? Porque es la manera más económica donde contrarrestamos la alta oferta que hay de publicidad pagada contra una oferta cautiva. El correo siempre lo vas a usar para abrir tu Amazon, recuperar tu Netflix, para recuperar tu Disney Plus. O sea, te va a llegar a tu correo, lo tienes que abrir y ahí puedes estar cautivo. Ahora, esa es otra estrategia, el cómo hacer que abran los correos. Entonces, todo va sumando, y hoy en el ejercicio técnico de una agencia publicitaria tiene una mala creencia que hoy, por ser un diseñador y un güey con buenas ideas, tengo una agencia de publicidad. Estás mal, güey. Una agencia de publicidad hoy no puede ser la que no tenga integralmente todos unos servicios, desde la generación de una estrategia creativa, producción de contenido, generación de estrategia digital y pauta, y análisis de data, güey. O sea, no, pero eso es un tema, o sea, de tema publicitario, pero entiendo un poco con la cuestión de un marketing profesional. O sea, te puedes meter desde el inicio, ¿no? El diseño de producto, pero a toda esta situación desde tu equipo de ventas, las contingencias, cómo está el cliente que ya le entregaste, el cliente que está a medias, o sea, toda esa situación. O sea, un cliente inconforme puede tener un impacto muy fuerte en el tema de la publicidad, y a lo mejor un marketero tradicional no lo pudiera ver, ¿no? O sea, al momento de tener una cuestión integral en ese sentido, creo que el marketing hoy puede abarcar una gran parte de lo que se lleva al momento de la venta. Sí, o sea, al final es lo que digo, o sea, hoy siempre es un eslogan que yo digo, que no crees productos para quererle vender a tu gente, crea productos que tu gente quiera comprar. O sea, es un poquito distinto. El ejercicio técnico es, tienes que estar dispuesto a pagar el costo de vender en Internet. O sea, el costo en Internet es mucho más demandante que el físico, pero te da una amplitud de poderlo llegar. Porque incluso teniendo rutinas técnicas y que el manual te dice, haz pauta, recibe el lead, dáselo al asesor, no funcione, güey. Entonces, hoy, ¿cómo puedes generar indicadores que te ayuden a saber si ese lead, el que está funcionando, es tu asesor? Ahora, ahorita en el tema desarrollo habitacional en León, en los segmentos que hemos hablado y todo, ¿sigue siendo Facebook e Instagram los principales o ya empiezan un poquito las otras redes a tomar como más auge en ese sentido? Sí toman auge. O sea, al final de cuentas, desde tu sitio web, la estrategia de Google, el tema de lo que haces en TikTok, pero es ¿qué necesitas? O sea, tiene que partir, porque a lo mejor tú dices, pues ahorita no necesito estar en todas las redes, pero si vas a hacer una técnica para educar a la gente de que tu producto es mejor que la competencia, de que tu producto cuesta tanto por una razón, sí necesitas una estrategia de comunicación integral en cada una de las redes sociales. Porque sí está muy estratificado la generación de Facebook, de Instagram, de TikTok, por ende de X, por ende de Google, de YouTube, ahora de Shorts de YouTube y el tema de Twitch, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para quién va? Reddit todavía, o sea, sí, pero es un mercado más fresa, güey, ¿quién lo usa? Uh-huh. O sea, la realidad... Pero me imaginaría que ahí puedes llegar a un perfilamiento de alfiler, ¿no? Pero también le llegas en Instagram.
O sea, o hablemos de LinkedIn, por ejemplo. O sea, LinkedIn puede ser una gran oportunidad cuando tienes un producto. Es caro, ¿no? El lead de LinkedIn es caro. No, la pauta en LinkedIn es carísima. O sea, pero está muy precalificada. Pero también en el afán de operación, el segmento que usa mucho LinkedIn es alguien muy específico y que te hace esto. Entonces, sí puede llegar a funcionar si tu producto va para él. Sin embargo, pues el tema inmobiliario te da una pauta donde si solo le quieres vender a ellos porque es un ejercicio de una torre adentro de puerto interior en una zona industrial, pues vas, ahí es el target. Yo creo que LinkedIn puede ser más exitoso en búsqueda de gerentes de expansión de ciertas marcas. En B2B. B2B, sí, o tratar de vender, si eres un vendedor de materiales, tratar de dar con el gerente de compras de ciertas desarrolladoras. O sea, los headhunters es directo. Sí, pues, tema de LinkedIn. Es la plataforma como la que plataforma de ellos, güey, ¿no? Sí, o sea, en LinkedIn no dice si está soltero o casado, güey, sí. ¿no? O sea, es un claro efecto donde a lo mejor no puede ser que no la descarto y claro que se opera. Sería ideal para Tinder, ¿no? Saber cuánto ganas y ahí por LinkedIn. A lo mejor, o sea, puede ser interesante hacer un match. A lo mejor hacer un match de LinkedIn con nóminas, güey. Sí. ¿No? Para que esté un poquito empatado en ese Estaba viendo el otro día a un influencer que subió, estaba en Dubái y dice, miren, aquí el como Tinder que usan para poder hablar con la chava, primero abres un menú de copas que le puedes mandar y ya y le mandas la copa y ella ya responde si le interesó después de que le pichaste, no sé, una paloma o lo que tú quieras de regalarle a ella. ¿Cómo se la mandas? O sea, a través de la plataforma, ahí te la cobran. Te voy a mandar el video. Bueno, ahorita se hace en Amazon. Ahorita eso se hace en Amazon. O sea, tú puedes hacer como la wishlist de las cosas que quieres y ahí te regalan lo que quieras. Hay muchas influenciadoras o influencers que te suben su liga de Amazon y dices, güey, de Amazon. Y entras y regalitos para que le des. Dices, a ver, el efecto digital viene fuerte. Pero viene más en tema generacional y se tiene que entender. Hoy no hay una primera generación empresarial, o sea, que ya esté operando con Internet. El Internet, más o menos, yo te podría decir que la generación, a lo mejor, de los 2000, hoy tendrían 24 años, ¿no? Hoy, ¿qué alcance empresarial o qué madurez empresarial tienen? Del 2000 en adelante ya todos tenemos Internet. Pueden estar en emprendimientos apenas. En emprendimientos. Entonces, ¿cómo va a ser su toma de decisión inmobiliaria, financiera, social, marital, todo lo que quieras? Ya en el ejercicio real teniendo 30 años. Ese es un ejercicio de análisis de los de 24 para atrás. 2000 en adelante, ellos no son millennials. O sea, ellos incluso debería de categorizarse después del 2010 otra nueva generación y otra de esa generación pospandemia, porque los comportamientos están bien vulnerados. A lo que quiero concluir con esto es, hoy no sabes y tienes que tener muy bien estudiado el tema de lo que está sucediendo con la información que recibes en tu estrategia digital. La pauta, ¿a qué gente le está llegando? ¿De qué edades? Y son cosas que son poderosísimas las redes sociales para poder tener esa data. O sea, tú puedes saber perfectamente con un ejercicio técnico de base de datos que vas captando de dónde es la gente que te está viendo. Entonces, oye, tienes una campaña bien chingona, pero está llegando por gente de Monterrey, pues no. O sea, o en un momento dado los mensajes lo están viendo pero no está convirtiendo, también eso es un resultado de análisis. ¿ChatGPT no está vulnerado con cookies? ¿No va? ChatGPT, no va. O sea, así porque imagínate, güey. O sea, puede ser peligroso todo lo que le platicas. Amigo, sí, o sea, porque todo lo que es una manera muy... No, pero hoy sí la inteligencia artificial ya está en todos los teléfonos y ya está casi en todas las redes sociales. O sea, el algoritmo es inteligencia artificial al final de cuentas. De repente se me hace como el tema del marketing del target de la pauta, güey. O sea, a veces siento que muchos hacen o sea, es como lanzar una bala, güey. No, es un escopetazo. Chingue su madre. Es un escopetazo. O sea, no, a ver si le pego, güey. O sea, tiene que haber toda esta integración para saber que el lead va a pegar o, bueno, la inversión va a pegar, pero... Y es que en mi experiencia que hemos trabajado con muchas agencias de marketing, como que te pueden dar un poquito de noción de lo que van a hacer, pero sigue siendo una caja negra. No entiendes muy bien cuál es el proceso. Incluso si te pones a platicar muy técnico, y eso que a mí me gusta un poquito el tema, como que pues, me pierdo. Sí. Me pierdo. O sea, me puedo imaginar que varias personas se sienten así. Entonces, ¿cómo es tu manera como de aterrizar en términos terrenales una buena estrategia? ¿Qué hace una buena estrategia? Así. Darte indicadores. O sea, una buena estrategia, el indicador no es interacción, alcance, likes, comentarios. O sea, el indicador es el total de la inversión del costo del marketing contra el total de prospectos, contra el total de citas presenciales, contra el total de cierres. Entonces, cada uno te va a dar un indicador final. Le das una ponderación de valor a ese avance en el embudo, por así decirlo. Totalmente. O sea,
el ejercicio práctico pudiera ser el total de la pauta contra el total de mensajes. Ese es tu primer indicador, que fue el costo de mensaje. Del total de mensajes, el costo de precalificación. Uh-huh. La precalificación, ¿cuánto te costó del total de mensajes? Y de la precalificación, la cita. Y de la cita, el cierre. Sin embargo, en la cita y el cierre, ahí ya hay factores externos que vulneran el éxito del cierre, que es las ganas del asesor, ¿no? O sea, oye, ¿sabes qué, Jaime, Juan Pablo? Atiendan este prospecto ahorita, lo traigo calientito, lo acabo. Tengo 7 minutos técnicos para poder generar una cita. 7 minutos. Está estudiado ya que este tema de la ansiedad aplicada al tema digital, tienes muy poco tiempo para lograr dar toda la información. Yo hubiera pensado que era menos tiempo todavía, ¿verdad? 7. Eso me da un poquito de esperanza. 7 el tema minutos. Inmobiliario, porque en el tema de compra de productos va desde los 2 a 3 minutos. Uh-huh. Entonces, incluso Shopify, una plataforma desarrollada por vendedores, te dice que en 3 clics debes de cerrar un carrito. Debes de hacer una transacción digital. En 3 clics, güey. Entonces, a ver, Amazon tiene incluso el one click, ¿no? O sea, de comprar y se va. Entonces, en este tema, los 7 minutos, cuando ya tengo un costo de conversión a cita y te lo paso para que cierre la cita y no lo cierras, ahí se van los indicadores bien altos. Pero cuando empiezas a tener cierres calificados con un equipo pequeño de cerrador, la técnica correcta es equipo de atención a clientes y equipo de cierre. El equipo de cierre tiene que ser personas que al final les digo, güey, ya le hiciste la mitad de la chamba, ya le conseguiste a alguien que quiere el producto, ya le diste la información, ya le hablaste de los beneficios, y ya solo ciérralo y ya va a ir. O sea, como parte de tu estrategia de marketing, ¿tú le pides a tus clientes que tengan un CRM específico? Por supuesto. ¿Tú les especificas cómo quieres que sea el embudo y que te den ese seguimiento? La realidad es que nosotros trabajamos con una licencia al alcance de cualquier persona, que la vemos muy intuitiva para la operación y muy barata. O sea, hay CRMs muy chingones como HubSpot, o sea, que son herramientas, me las creo, Dios. Súper robustas. O sea, sí. Pero apréndelas a operar. Y que ahora gente de 45, 50, 55, 60, 70 años, que predomina mucho el asesor inmobiliario en esas edades, le entienda. O sea, ahí es tu principal reto. No es el tema de la estrategia, es que tu equipo de operación utilice el CRM. Entonces, ¿qué es lo que nos ha funcionado más? Captación, cerrador, todo por medio del mismo o del CRM. La licencia puede ser la que tú quieras. O sea, Monday, Como, Hotspot, el que quieras, el que sepas manejar, pero que tus asesores se adapten. Esa es la realidad. Porque ahí nos sucedió con un cliente. Le mandamos 50 citas a un equipo de ventas. No cerraron ni una venta. Le mandamos 8 a otro coordinador de ventas de ese mismo grupo y cerró 6. Y de esos 50 que habíamos pasado, los pasamos a una cerradora y cerró 6 más. Entonces dices, güey, entonces ¿dónde estuvo el detalle? Que tú técnicamente como estrategia comercial digital llegas y das los resultados y te dicen, güey, estuviste mal, bueno, no funcionó tu estrategia. ¿Recuerdas que me platicaste? O sea, ese equipo que se la habían mandado eran los que más habían vendido en el histórico del fraccionamiento, güey. O sea, eran buenos vendedores. Claro, nomás eran buenos. No eran de este estilo, güey. O sea, hay vendedores de canvaseo, güey, ¿no? Hay vendedores de guardia, hay vendedores de referidos, hay vendedores digitales, y eso muchas veces no lo pueden entender, ¿no? O sea, es como el vendedor, no es lo mismo un vendedor tradicional de inmobiliaria a un vendedor tradicional de desarrollo. Es una filosofía completamente diferente, güey, completamente. No, y ahora tuvimos un reto hace 4 años que empezamos a colaborar con con un desarrollador en Florida, en Miami, que era, ahí no estás vendiendo un producto, ahí estás vendiendo un ejercicio de inversión a largo plazo. O sea, haz de cuenta que estás vendiendo seguros de gastos médicos o seguros de inversión o programas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque era la ubicación con un showroom bien chingón, con una torre que va a estar en 4 años lista, posiblemente 5, con inversiones millonarias. Entonces, fuera de México. Ese es reto, güey. Ese reto, o sea... Vendiéndole a mexicanos. Vendiéndole a mexicanos o latinoamericanos. O sea, tuvimos la oportunidad de vender en Latinoamérica y de hacer ese proyecto a nivel Latinoamérica. Entonces, ¿ahí cómo le haces, güey? O sea... Son cierres, me imagino, fuertemente digitales. O sea, nunca hay una visita presencial. Puede haber una visita presencial hasta después de que haces la primera presentación. O sea, porque tú también, oye, a ver, estar llevando a cada prospecto a Miami, estarlo llevando al showroom, estar teniendo... No todos lo hacen. Entonces, eso, por ejemplo, es un grado ya de estrategia mucho más avanzado que conlleva desde la manera de la comunicación en los beneficios de estar, que me acuerdo perfectamente que yo hacía un análisis y muchos decían, ¿quieres tu visa en Estados Unidos como inversionista? Contáctame. Y era como, a ver, güey,
estás vendiendo una torre de departamentos, no eres un promotor de visas, pero captaban. Sí. Entonces, pero ok, de repente veías que me pareció interesante, hice una prueba y el 80% de los leads que fueron targets que querían ir a trabajar a Estados Unidos, que no querían irse como indocumentados, güey. Entonces, no estaba tan precalificada la información. Entonces, era cuida tu patrimonio, protege tu patrimonio, invierte en Estados Unidos, fíjate, en la zona de Florida. Ahí está padre también decirte en ese tema, en esa experiencia. Esa empresa, Chacho, les ayudaba a nivel nacional. Yo estuve involucrado ahí con él y tenían un cierto estilo de venta, ¿no? O sea, torneos de golf o cócteles, ¿no? Sí. Y se planeó eso en muchas ciudades de México, güey, y siempre fue exitoso. Cuando se hizo aquí en León, fue uno de los más grandes que se invirtió y no hubo el mismo éxito, güey. O sea, ¿a qué voy con esto? El marketing, o sea, en este sentido, tiene una tropicalización que no funciona igual en todos lados. Sí, pensarías, oye, es México. Sí, pero no. Y luego te dabas... Querétaro y León, que luego son similares, empezamos a identificar que la forma en la que ellos vendían es... Agarraban un grupo social grande, o sea, una muestra social grande, interesante de algún lado, y lo que hacían era venderle al líder, güey. O al mandamás, güey, ¿no? De ese club, güey, ¿no? O de ese grupo social. Y ese arrastraba a toda una cantidad de amigos, güey. Esa era la forma de venta, güey, ¿no? Y tú dices, oye, güey, ok, pero el marketing, los premios, No, güey, o sea, lo importante era venderle a lo que ellos consideraban alguien aspiracional. Al macho alfa. Al macho alfa del grupo social o del club de golf o del club de Toby. Y de ahí se arrastraban todos los demás, güey. O sea, era algo que estaba cagado. Sí, ¿no, en güey? mercadotecnia, ¿cómo operas eso? O sea, sí, güey, ¿cómo le haces para poder hacer una estrategia cuando me acuerdo perfecto que por medio de gente que nos apoyó logramos juntar al top 50 de León, ¿no? O sea, era los empresarios que sabíamos que tenían Todos los que estaban ahí sentados podían comprar todos podían comprar una propiedad de $1 millón. Entonces, y de repente no vendimos nada, güey. Dijimos, ¿en qué fallamos? No, o sea, y 3 o 4 personas nos dijeron, si te compra ese, yo te compro. Y ese estuvo así de comprarnos, güey. Pero no nos compró. No nos compró. Así, güey. O sea, han dicho, sí nos compró. Sí, no, o sea, pero era real una técnica que ahí en la mercadotecnia fue el primer como estate quieto que tuvimos como agencia donde, güey, no todo es así. Pero de repente hicimos una en República Dominicana, güey, 100% por redes sociales y fue uno de los acereros más importantes de República Dominicana y compró 3 propiedades, güey. Pasó también en Tampico, en Tabasco, donde que ahí se vendieron. Se vendieron así, inimaginables. Ahí nosotros no fue nuestra responsabilidad la venta, pero el ejercicio del comercializador con el que estábamos hacia esos torneos y habíamos estado participando en varios de estos ejercicios y eran buenos, güey, pero llega un punto donde tú dices, entonces, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo atraigo realmente al target que necesita invertir aquí? Y era un ejercicio, un día me acuerdo que con ellos les dije, ¿sabes qué? Voy a estar en tus próximos 4 eventos solamente viendo quién es tu público que llega y de repente veías llegar personas que decías, o sea, él utilizan de atracción de prospecto. Entonces veías llegar, incluso veías cómo era la parte de la interacción, que era tú localiza a quien quiere invertir y tú convéncelo de invertir. Y también es el tipo de cliente, o sea, ahorita se está a punto de cerrar una venta con un cliente que se le ofreció este pedo hace... 2 años, 3, 4, no sé. 3, 4 años, güey. Sí, bueno, el momento también o sea, probablemente lo está impulsando. O sea, también, o sea, es un mundo completamente diferente, o sea, de los trajes a la medida que tienes que hacer para cada producto, para cada cliente y para cada región, güey. No es lo mismo vender casas de $1.5 millones. O sea, tú pones un mismo fraccionamiento, puedes irte en León, güey, sobre Boulevard Aeropuerto o sobre Zona Norte, no es lo mismo, güey. O sea, cambia completamente y tú dices, oye, es el mismo producto, es la misma casa. Ponle que es el mismo fraccionamiento, etapa 1, etapa 2, allá no es lo mismo, güey. O sea, no. Cambia completamente todo el tema, ¿no? No, incluso también la parte donde hay muchos factores en la estrategia digital que debes de medir. O sea, no solo se trata del tema de hacer una buena comunicación, un buen espectacular, algo. La evolución también de la toma de decisión cambió. O sea, el marketing ha cambiado de ser un marketing aspiracional o de promoción a ser un marketing primero de validación y después de comprobación, güey. O sea, hoy velo en las técnicas tan solo de estas oleadas que ha habido primero del pádel, luego del running, ahora del Ironman, o sea, cada 3 meses sale algo nuevo, güey.
Entonces, ¿cómo es el tema del tomador de decisión hacia la adquisición de un producto? O sea, un ejercicio técnico. Voy a comprarme unos tenis porque quiero correr un maratón, güey. Alguien que en su vida salió a correr. Entonces, ya está viéndose corriendo un maratón. Entonces, los 5 mejores tenis para correr un maratón. Entonces, de esos 5 mejores tenis, ve el top 3 y va y lo valida en TikTok y lo comprueba en TikTok que realmente... Antes de ir a tocar los tenis antes en la tienda. No, y muchas veces ya ni los tocan, güey. O sea, ya los compran por internet y llegan. O sea, pero ¿cuánta validación hubo? Y cómo estoy generando el contenido para que esta curva, no solo de promoción, sino de validación y de comprobación suceda. O sea, ese es el principal reto hoy que tiene la comunicación de las estrategias digitales. Haz mercadotecnia de comprobación. Acabo de experimentar eso con un tema de un filtro de agua que venden en Costco, ¿no? Que se está haciendo viral. De estas de la señora de Costco, güey, te subió un filtro de agua, que es la chingonería. No mames, o sea, yo lo vi, me lo mandaron, lo vi. Bueno, en TikTok me han salido, güey, o sea... Y entonces ya hay pruebas, güey, como este güey de pongámoslo a prueba y otros de que analizan, güey, con microscopio, cómo filtra el agua. Y entonces, ¿a qué voy con esto, güey? O sea, alguien tiene un producto y lo va validando a través de diferentes redes y en eso se fijan, güey, ¿no? O sea... Claro. Oye, ¿y eso puede funcionar como una estrategia de marketing también? O claro, sea, es que... Pero inmobiliario, ¿cómo validas el ¿Cómo producto? validas eso, güey? Tienes que generar la aspiración. O sea, después de la comprobación, la aspiración. ¿Qué es lo que sucede? Tiene que haber gente que vive en el fraccionamiento y tiene que haber gente subiendo contenido a sus redes dentro del fraccionamiento. Entonces, obviamente, preparas todo ese terreno para poderlo decir. O sea, muchas veces el tema de la comprobación va sobre una existencia de la testimonial. Y no es que sientes ahí al que te compró y decir, di que estás, a ver, todo eso está vulnerado por lo que le pides. Página y con un, yo vivo muy feliz aquí. Tú lo decías al inicio, ¿cómo has creado eventos de comunidad? Pues la única es que los digitalices, güey. Sí, o sea, una técnica bien padre que hicimos alguna vez fue que al lado de las oficinas de ventas, nosotros poníamos y quitábamos lonas de en renta. Entonces, como estaba bajo el flujo de la inversión, lo que decíamos era, mira, esa casa, la siguiente vez que vengas, no va a tener la lona de en renta, va a estar rentada. Y le íbamos cambiando en casas muestra, güey. Entonces, esa técnica la hicimos como un tema de validación y curiosamente empezó a traer temas, lo mismo es en digital, güey. O sea, fue una técnica que a lo mejor fue muy rústica y como de prueba y error de que me acuerdo que hasta inició siendo broma y terminó siendo eficiencia. La parte de la recomendación en redes sociales tiene que tener una congruencia hacia el resultado. O sea, si dices que tienes alta rentabilidad, demuéstralo, güey. Y habla de los puntos de la rentabilidad. O sea, yo no te puedo decir, mi ubicación está privilegiada por altas rentas, si no tengo nada a la redonda que me puedan rentar. Pero si tengo cosas que sí puedo agarrar, agárrate las cosas para promover esta parte. O sea, tu producto, si no es lo suficientemente poderoso para que la gente te lo quiera comprar, genera los factores que lo van a volver poderoso. No solo el producto, que ese es el principal error. El good living y este tema que lo repito mucho porque me caga, o sea, no funciona. O sea, es, güey, no engañes a la gente. Y sobre todo, no engañes al desarrollador. O sea, no asesores técnicamente con estudios de mercados, con tema de data, con tema de... mandarte un listado de 45 amenidades. Claro, ahí, o sea... lógicas. O sea, te dicen, tienes que tener ya una ludoteca porque ahora esta sección ya no es la de la guardería y dices, güey, a ver, a lo mejor ni lo quieren y eso te va a costar a ti desarrollador. O sea, piensa en que el producto debe la gente de querer comprártelo, no tú querer vendérselo. Esa es la gran diferencia de las estrategias de marketing, ¿no? Ok, pues vamos terminando. Sí. ¿Algo más que quieras agregar? Pues yo creo que también da para otro episodio aquí, seguir platicando con Chacho. Sí, güey. Todo el listado que traíamos se nos fue, güey. Te valió madre, güey. No, creo que sí, lo en desorden, pero se tocó. No, súper interesante, mi Chacho. Muchas gracias por estar por aquí. La idea es aquí seguir alimentando el foro y dar temas de conversación. Creo que esto da para mucha controversia de cómo... y de cuestionarnos mucho cómo se llevan las cosas, porque muchas veces se llevan en automático, ¿no? O sea, pues ¿cómo es? Publico una foto y ahí existe, y pues esto te hace pensar que hay muchas maneras distintas de promover las propiedades en particular. Yo pienso también que, o sea, en este tema es cada vez el mundo te exige especialización, güey, ¿no? O sea, lo hablábamos antes en el tema inmobiliario, a lo mejor antes era poner una lona y ya, y ahora te implica mucho, güey, tener temas legales, conocer de cuestiones fiscales, o sea, tener una asesoría, saber un poco de tema patrimonial, un poco de tema de inversiones. Y ahora en un tema de marketing, pues sí, güey, a lo mejor antes era poner un espectacular, hacer volantes, poner las edecanes en el semáforo y ya, güey, vendías, güey. Hace
hace un par de meses me tocó ver a alguien que subió en Facebook, en una red social, un volante que encontró de cuando inició Jardines del Moral, güey. Y era un volante de te hacemos tu casa, güey. O sea, algo ridículo, güey. 180,000 pesos, algo así. Y arrancabas los números, güey, que los ponían en postes. Y así se vendía y se empezaba a vender en aquel tiempo Jardines del Moral, güey. Y era lo que jalaba, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo inicié en el tema inmobiliario, mucha gente se anunciaba en el periódico todavía. Sí. En los clasificados, güey, ¿no? O sea, y yo llegué a anunciar, y todo esto fue hace 9 años, güey. Sí, pero en clasificados, güey, ¿no? En revistas, güey, llegó revistas de ese tema. Y creo que, y ahora el tema de marketing, o sea, creo que ha exigido, o sea, donde, güey, te haces hasta casi miembro del consejo, güey. Claro. ¿No? O sea, oye, güey, pero pues yo venía a tomar fotos y a publicar, pues sí, güey, pero te chingas. Sí, ahora sé que te estoy pagando de iguala, güey. Te exige, güey, involucrarte en todo este tema de saber si los vecinos están contentos. O sea, güey, eso antes no se veía. Claro. Hoy, el éxito, creo que eso es una gran parte, requiere de la especialización y del involucramiento que tienes que tener en un proyecto. Y de captar toda esa información y saberla interpretar. Porque puedes tener muchísima información, pero si no la interpretas, pues ¿qué? Totalmente. Sirve, o sea, ¿no? yo quisiera concluir con esto, y es el éxito hoy de cualquier estrategia está en la especialización en atención a clientes. Punto. O sea, todo termina en atención a cliente. Ese es verdaderamente el éxito del marketing aplicado a cualquier cosa. O sea, atiende mal a alguien, lo pierdes. Atiéndelo bien y lo mantienes cautivo. Entonces, cualquier estrategia debe estar enfocada en eso, en generar una experiencia de atención a clientes que termine en conversión de venta o de compra de un producto, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal que debe estar hoy en el eje rector de cualquier comunicación. A todas. Pues muchas gracias, carnal. Seguimos en esto. Felicidades por este podcast, Chingón.